Hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video con Multimix. El día de hoy estaremos dando comienzo a un curso que será curso de restauración de computadoras e instalación de sistemas operativos, el cual va a tener 6 capítulos y bueno, estaremos dando comienzo al capítulo número 1 ahora. Tenemos como tema presentación, introducción e identificación de los diferentes componentes. Esto será básicamente lo que haremos el día de hoy, por lo menos en este video. Ok, a medio de presentación. Este curso será con un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible para todo tipo de personas, tanto el que sabe poco como el que no sabe sobre el tema de lo que es la computación y la restauración. ¿Para qué? Para que sea comprendible para todo el mundo y todos podamos aprender a nuestro ritmo. Temáticas que vamos a abordar y resultado final que deseamos obtener. Realmente tenemos como objetivo aprender a restaurar computadoras como plan de negocios. ¿Qué es lo que yo les propongo a ustedes con este curso? Les propongo más que conocimiento, un plan de negocios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir computadoras que se puedan restaurar, que se puedan reparar. La vamos a aprender a dejar casi como nueva y vamos a intentar venderla por un valor superior para obtener una ganancia. Entonces, aquí tenemos lugares donde podemos conseguir computadoras para restaurar. Bueno, como primera instancia tenemos las tiendas de segunda mano. En las tiendas de segunda mano siempre aparecen lo que son las torres, los monitores, los teclados, los mouse. Y muchas veces aparecen a un costo elevado y otras veces un costo asequible. Ya después iremos evaluando los costos. Otro lugar donde podemos conseguir computadoras es lugares de donación. Acá en Estados Unidos existen tiendas que se llaman thrift store, donde hay personas que van y donan de todo tipo de artículos, incluyendo artículos de electrónica. Estas tiendas lo que hacen es que venden esos artículos, recaudan un dinero y dicho dinero lo destinan para causas benéficas. Entonces eso es otro lugar que podemos acceder. También lugares donde almacenan equipos descontinuados de escuelas y hospitales. En grandes negocios, generalmente negocios gubernamentales, van reciclando la tecnología. Y todavía la tecnología que es un poco vieja se le puede sacar provecho, que es la idea de lo que estamos haciendo en escuelas, en hospitales, en bancos, en oficinas, en muchos lugares. Y lo que hacen es que cuando retiran esa computadora vieja, la llevan a un lugar donde después la venden muchas veces como chatarra o otras veces por lotes. Entonces también podemos acceder a ese tipo de lugares. Y por último tenemos la chatarrera, que es el lugar que menos les recomiendo, debido a que las computadoras ahí están en peor estado. Pero bueno, por lo menos si logran resolverlas en las chatarreras, los componentes internos, puede que sí funcione. En las chatarreras hay algunas alternativas que, por ejemplo, hay lugares donde se venden los equipos por lo que pesan, no por el tipo de equipo que es ni por lo que vale. Y entonces se pueden conseguir buenas ofertas, pero por lo general como están unos encima de otros, puesto como quiera, lo que es la parte exterior, la parte estética está en su gran mayoría dañado, están con muchos rayones o doblados o con la pintura despintada o muy mal estado por lo general. Pero igual se podrían aprovechar lo que son las piezas internas. En este curso deseamos como resultado final comprar computadoras a un bajo precio, restaurarlas y venderlas a un costo superior para obtener una ganancia. Era lo que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, tenemos como segundo tema del video identificación de los diferentes componentes básicos, semibásicos y componentes extra. Esta parte es bien importante porque necesitamos saber
cómo está conformada la computadora por dentro. En este caso, cuando me estoy refiriendo a computadora, me estoy refiriendo solamente a la torre, al desktop. Entonces necesitamos saber cuáles son los principales componentes, cómo funcionan para poder armarlas y poder restaurarlas, incluso poder detectar posibles componentes que estén malos y poder reemplazarlos. Entonces tenemos como componentes básicos. ¿A qué yo le llamo componente básico? El componente básico es lo mínimo que necesita una torre para encender. Lo mínimo, los mínimos componentes. Los demás podrían ser componentes extras. ¿Ok? Entonces tenemos el motherboard o la placa madre. El motherboard o placa madre es la placa principal de la computadora en el cual va puesto todos los componentes de dicha computadora. Es prácticamente uno de los principales componentes, ya que es la que se encarga de conectar cada uno de los otros componentes que estará utilizando nuestra torre. El disco duro es la unidad de almacenamiento donde guardaremos todo lo que son datos, archivos, imágenes, todo dentro de nuestra computadora para que luego podamos acceder mediante el sistema operativo y leer dichos datos. El procesador es el cerebro de la computadora. Este chip que ven acá es la potencia, es lo que le da potencia a la computadora, es lo que hace todas las operaciones matemáticas que realiza la computadora para que pueda funcionar en millones de veces por segundo. Millones de veces por segundo está procesando todo lo que es la información. Las memorias RAM. Las memorias RAM le dan rapidez a la computadora. ¿Qué son las memorias RAM? Son una forma de acceso rápido de información. El procesador, cuando tiene que leer y leer información, es más rápido que vaya y lo lea a la memoria RAM a que vaya y lo lea al disco duro. Por eso, guarda información en la memoria RAM para tener un rápido acceso de lectura. La fuente de alimentación o power supply. Esto se encarga de darle energía a todo lo que es la computadora. Aquí, en estas conexiones, en estos periféricos, se conectan los diferentes componentes para obtener su alimentación. Y el chasis es el cuerpo de la computadora. Es la estructura donde van colocadas todas las piezas y el acabado final de la torre. Componentes semibásicos. Tenemos la tarjeta de video. ¿Por qué la pongo como semibásico? Porque en la mayoría de las computadoras no es obligatoriamente necesario una tarjeta de video para funcionar la computadora. ¿Por qué? Porque la misma computadora ya trae un video integrado, el cual se conecta directamente a la placa madre y nace del mismo procesador. O sea, el procesador tiene el video integrado, pero hay placas que generalmente son placas profesionales o placas gaming, que sí es obligatoriamente ponerle una tarjeta de video para que pueda encender, ya que no trae dicho video integrado. Bueno, la tarjeta de video es el componente que muestra la imagen a nuestro monitor. La información viene a la tarjeta de video, se procesa y mediante sus diferentes puertos de salida, que son 4 tipos de puertos, que sería, bueno, para hablar rápido, sería el VGA, el DVI, el DisplayPort y el HDMI. Mediante sus puertos de salida se conecta el monitor acá y es lo que proyecta la imagen hacia el monitor. Como componentes extra podemos encontrar todos los componentes que no hemos mencionado, que sería ya un agregado que le pondríamos a la computadora en dependencia de las necesidades que tengamos, como por ejemplo la tarjeta Wi-Fi, que nos sirve para obtener una conexión inalámbrica a la computadora,
El lector de disco antes sí era obligatorio, pero ya ni siquiera es un componente básico debido a que cada vez más los discos están en desuso y ya las instalaciones de los sistemas operativos se hacen mediante medios USB. Podemos tener las tarjetas USB, que son expansionadoras para tener más puestos a los periféricos USB. Podemos tener las decoraciones que se le hacen internamente a las computadoras, ya sean nuevos fans, nuevos ventiladores, luces, RGB, etcétera, etcétera. Todas las decoraciones que se le pueda poner a la computadora. Y tenemos muchos más, etcétera. Todo, en general, todas las placas extra que se le pueden agregar a la computadora. Bueno, y vamos a especificaciones de diferentes componentes. En el caso de los discos duros tenemos tres tipos de disco duro. Tenemos el HDD o disco duro regular, que es un disco duro de discos, de discos magnéticos que tiene adentro, en el cual se lee y se escribe la información. Es el regular, el de toda la vida. Vendría siendo este que tengo acá. Tenemos los discos duros de laptop o mini, que son un poco más pequeños. Vendría siendo este que tengo acá, que comparado con el disco duro normal es más pequeño. Estos prácticamente tienen casi las mismas características, pero la diferencia es el tamaño. En este se puede colocar en equipos más pequeños, como por ejemplo la laptop. Y tenemos los SSD o disco duro sólido, que vendría siendo esto. Esto ya es una generación más moderna de disco duro, que son discos duros de lectura y escritura más rápida. ¿Por qué? Porque utilizan un estado sólido interno para funcionar. Ya no utilizan discos magnéticos. Es como si... es el mismo principio de las memorias flash, de las memorias USB, pero con una gran capacidad. En este caso, este es de 128 GB. Y esto por lo general para lo que se utiliza es para la instalación del sistema operativo. Se pone el sistema operativo acá y como almacenamiento se utilizan los discos duros normales. Como dato extra, estos discos duros por lo general tienen una vida menor a los discos duros de discos normales. Por eso cada más o menos 5 años se deben reemplazar estos discos duros por discos duros nuevos. Como podemos observar en la imagen, tenemos los discos duros IDE que presentan un puerto ancho, puerto de entrada de datos ancho, más o menos de este ancho así, donde se conecta esta cinta que está aquí abajo para obtener la información. Y tenemos al lado el puerto de corriente. Este sistema es un sistema muy antiguo, prácticamente está en desuso. Ya estos discos duros no se utilizan en parte porque su velocidad de lectura y escritura es muy lenta y porque tienen una capacidad muy pequeña. Creo que más alto era de 250 GB, algo así más o menos. Pero bueno, es bueno conocerlo para saber identificarlos por si lo vemos. Y en la parte derecha de la imagen tenemos los discos duros SATA, que son los discos duros modernos que se utilizan ahora mismo. Y abajo tenemos la cinta que se utiliza, que es una cinta bien fina, es un cable fino y tienen una velocidad de lectura y escritura superior. En el caso del motherboard y el procesador, ¿cómo podemos buscar para que haya una compatibilidad? Lo primero que tenemos que fijarnos, y que es lo principal, es el socket o zócalo. ¿Qué es eso? Bueno, el socket o zócalo es esto que tenemos aquí, que es donde encaja el procesador con el motherboard. Esta es la principal compatibilidad, debido a que cada generación y cada marca de procesador es diferente el socket. Cada socket tiene una numeración, por ejemplo, LGA 155 en el caso de Intel, como tenemos en el ejemplo, o AMD PGA AM3, que esta se llama por lo general AM3 en el caso de AMD, porque tenemos estos dos tipos de procesadores, Intel y AMD. Entonces, para buscar un motherboard compatible con un procesador, necesitamos que este socket coincida
Si hacemos una búsqueda y buscamos un motherboard para un procesador Intel de tercera generación, deberíamos poner motherboard compatible con LGA 1155. ¿Qué cosa es el LGA 1155? El tipo de socket. Esto que está aquí, que va a ser compatible con esto que está acá de procesador para que machine, para que se pueda poner el procesador en este motherboard. Entonces, esto varía según la generación. Por ejemplo, Intel lleva 10 generaciones, recién acaba de salir ahora en 2020 la 10ª generación de sus procesadores Intel, y tiene diferentes números. Por lo tal, no les voy a dejar aquí una tabla de las diferentes sockets que existen, porque esto se va actualizando y se va actualizando y podría llegar a confundir. Pero haciendo una búsqueda en internet podemos poner sockets o zócalos de Intel o zócalos de AMD y podemos encontrar las diferentes notaciones, por lo cual podemos guiarnos. Ya saber solamente eso. Para buscar un motherboard compatible con un procesador debemos especificar el socket y bueno, también debemos buscar en las especificaciones si el procesador es compatible, pero debemos saber eso. ¿Para qué les pongo esto? ¿Para qué les explico esto? En el caso de que tengamos una computadora que tenga malo el procesador o que vamos a hacerle una actualización del procesador, para poder buscar un procesador compatible debemos buscar según el modelo de motherboard, las especificaciones en internet, buscar el tipo de socket. Por ejemplo, en el caso de Intel, si es una Intel, podría ser una LGA 1155 y el procesador que le vamos a poner tiene que ser LGA 1155. ¿Por qué? Porque si no, no cabe exactamente en el socket del motherboard. En el caso de las memorias RAM, tenemos tres tipos de memoria RAM. Tenemos la memoria RAM común, que vendría siendo esta, que es la de ordenador de escritorio o desktop. Tenemos la memoria RAM gaming, que vendría siendo esta, que básicamente es igual que esta, lo que tiene un recubrimiento metálico por afuera que tiene dos funciones. La primera, bueno, una cuestión estética, y la segunda para disipar mejor el calor, ya que como va a ser una computadora orientada a juegos, la intensidad del calor va a ser mayor y hay que disiparla. Tenemos la RAM de laptop. La RAM de laptop es una RAM un poco más pequeña, ¿ven? Más pequeña, para que pueda caber en equipos más pequeños como un laptop o tablets también la traen. Incluso hay computadoras que son compact, que son mini, que en vez de traer las RAM normales, traes la RAM de laptop. Los tipos de memoria RAM que existen. Bueno, tenemos la RAM muy vieja, que es de tipo DIMM, que ya está en desuso. Eso lo podemos saber por la configuración de los pines, de los conectores. Si tienen experiencia de verlo nada más, ya lo pueden identificar, pero lo que siempre se recomienda, que es lo normal, es leer la etiqueta. En la etiqueta siempre trae el tipo de memoria RAM que es y la velocidad, en la mayoría de los casos, también la capacidad. Por ejemplo, esta vendría siendo una memoria RAM de 2 GB. Este es DDR2. Ok. Tenemos el tipo DIMM, el tipo DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. ¿Qué significa esto? Esto es el avance, la evolución de las memorias RAM. Como han evolucionado las memorias RAM, han evolucionado su velocidad. Acuérdense que la memoria RAM lo que hace es tener archivos para acceder a ellos de manera inmediata. Entonces es primordial tener una velocidad muy rápida para que se pueda conectar de manera rápida, de manera eficiente con el procesador. Entonces estos DDR1 hasta DDR4 son las generaciones que han aumentado. Y básicamente es lo mismo, cambia los pines, la configuración de pines. Tú una DDR1 no la puedes poner en el slot donde va el DDR2. ¿Por qué? Porque no es compatible, no entra. Y
tienes que buscar específicamente para motherboard el tipo de memoria RAM que lleva, tanto de la forma como el tipo de DDR que es. Tenemos memoria de diferentes capacidades que llegan desde los megabytes hasta, no sé, 8 o 16 gigabytes. Entonces eso depende del motherboard, la cantidad de memoria que soporte, que buscar en las especificaciones para poder ponerle una cantidad o igual o por debajo, porque si no, o no funciona o nada más reconoce hasta ese límite de memoria RAM. Bueno, gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Esto ha sido como un resumen, como una clase introductoria de lo que vamos a tener en el curso. Poco a poco vamos a ir desarrollando todas estas ideas, todos estos conceptos. Y bueno, las siguientes clases van a ser unas clases más prácticas. Vamos a ver cómo es una computadora en sí funcionando, cómo echarla a andar todo. Bueno, decirles que estas clases son para computadoras Windows. Son básicamente orientadas a instalar un sistema operativo como es Windows. Ya puede ser en sus diferentes versiones de Windows, ya sea 7, ya sea 8 o Windows 10. Serían estos 3 Windows lo que estaríamos instalando. Y nada, los espero en un siguiente video y nos vemos en la próxima. Wow.